Buenos días, estamos una vez más con ustedes en este día tan precioso, con el motivo de poder compartir con ustedes una palabra de nuestro Dios. Y es que damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad y porque podemos abrir su palabra y poder compartir con ustedes tantas cosas que hemos aprendido de la experiencia propia, pero también a través de la bendita palabra de nuestro Dios. Hemos iniciado una serie basada en el Sermón del Monte y en esta ocasión vamos a continuar. Hoy vamos a ver una bienaventuranza más. La vez pasada estudiamos bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. Y aprendimos que el pobre en espíritu es aquel que está dependiendo completamente de nuestro Señor Jesucristo. Tal como Él lo dijo, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y separados de Él nada podemos hacer. Después aprendimos que bienaventurados los que lloran, pero esos que lloran son los que lloran por razones bíblicas. Terminamos diciendo que es bienaventurado aquel que llora por la salvación de aquellos que aún no tienen a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque esos están caminando hacia condenación, están caminando hacia un lugar de eterna perdición, alejados eternamente de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con la tercera bienaventuranza y la escritura, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y versículo 5, dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? ¿Qué quiere decir la palabra manso? Bueno, manso quiere decir una persona que no actúa con agresividad, que es sosegado, tranquilo y apacible. Esta misma palabra manso nos lleva a la palabra mansedumbre. Mansedumbre quiere decir fuerza bruta bajo control. Quiere decir también suavidad y benignidad en la condición o en el trato. Mansedumbre es sinónimo de humildad y de apacibilidad. Manso, entonces, es totalmente contrario a orgullo. Humilde también es totalmente contrario a agresión o agresividad. Entonces, mansedumbre, sinónimo de humildad y contrario a orgullo y agresión. Para que podamos ampliar un poco el significado de esta palabra, vamos a entrar a la palabra de Dios, pero no solamente para encontrar el significado, sino más bien cómo llegar a ser manso. Para que podamos entrar, déjeme hablar un poco acerca del orgullo. Dijimos que es totalmente contrario a la mansedumbre o al ser manso. Y el orgullo es el sello de la personalidad y de la cultura del príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Sí, Satanás, el enemigo de nuestras almas. Ezequiel capítulo 28 y versículo 17, vamos a la Biblia, dice así la palabra de Dios: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esta referencia precisamente nos lleva a pensar en el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo. Él es orgulloso. De hecho, fue el pecado por el cual fue arrojado de la presencia de Dios. Es a esto a lo que nos refiere este versículo. Sí, la palabra de Dios nos enseña que Satanás, antes de ser llamado así, Satanás, era Lucifer, un querubín que estaba en la presencia misma de nuestro Dios, adorándole, glorificando su nombre. Incluso dice la palabra de Dios que cuando Él lo creó, cuando Dios lo creó, también creó toda especie de instrumentos musicales, porque el propósito de este ser
el propósito por el cual fue creado fue precisamente el de dirigir la alabanza para nuestro Dios. En cambio, este ser se llenó de orgullo. Estando allí en la misma presencia de Dios, adorándole, glorificando, dirigiendo la alabanza de millares y millares de ángeles para nuestro Dios, él se sintió la persona más importante del universo y tomó malas decisiones. Dice la Escritura que se llenó de orgullo. Se llenó tanto de orgullo que llegó a decir, bueno, lo único que me falta es ocupar el trono de Dios. Este deseo subió a su corazón y empezó a hacer proselitismo entre los ángeles, de tal manera que la tercera parte de la totalidad de los ángeles hizo partido con él y por tanto también fue arrojado de la presencia de Dios. El orgullo es uno de los pecados, o el único pecado por el cual Satanás, Lucifer, fue arrojado de la presencia de Dios. Y hasta hoy, ese es su sello. La gente enaltece el orgullo. La gente se orgullece, tiene muchas cosas de qué orgullecerse. Se orgullecen de ser ricos, se orgullecen de los dones que tienen, se orgullecen del tipo de casa o de carro que están manejando. El sello de la personalidad y cultura del príncipe de este mundo está en cada una de las personas que aún no tienen a Cristo. Pero lo tremendo de todo esto es que este sello de la personalidad de este mundo está también aún en muchos cristianos. Muchos hijos de Dios aún, a pesar de que llevan ya tiempo en la palabra, en el Señor Jesucristo, no han sometido su voluntad a ser transformados a través de la palabra de Dios para cambiar su orgullo e implantar en ellos el carácter de Cristo, que es la humildad y la mansedumbre. Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27 dice la palabra de Dios de esta manera. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo, dijo Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que nuestro Señor Jesucristo nos comparte aquí el carácter del Hijo de Dios, el carácter que Él tenía, y es el mismo carácter que Él quiere que nosotros, como cristianos, adoptemos o aprendamos. Usted y yo hemos sido llamados entonces a servir, a quitar de nosotros el orgullo e implantar en nosotros otro estilo de vida. No enseñorearnos, no orgullecernos, no enaltecernos vanamente, sino más bien servir en el reino de Dios. Alguien dijo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El apóstol Pablo también nos invita a que imitemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2 y versículo 3, la Biblia dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda, o sea, por estar peleando a ver quién es el mejor, o por vanagloria, por orgullecerte de que tú eres mejor que el otro. No, sino más bien dice, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, nuestro pensar debe ser que la otra persona es mayor que nosotros o que es mejor que nosotros. No debe haber competencia en el reino de Dios. Pero también es la actitud que nuestro Señor Jesucristo nos pide a nosotros como siervos en Lucas capítulo 17 y versículo 10. La palabra de Dios dice,
así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así pues, esta es la actitud que nos pide nuestro Señor Jesucristo, la actitud que debe reinar en nosotros como hijos de Dios. Pero en la Biblia encontramos a un hombre que fue llamado el ser o la persona más mansa de toda la tierra. Y esa persona que nos muestra la palabra de Dios no es otro sino Moisés. Moisés es uno de los mejores ejemplos de mansedumbre. Fíjese cómo dice de él la palabra de Dios en Números capítulo 12 y versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto es asombroso que Dios mismo en su palabra dé testimonio de uno de sus siervos de esta manera. En la Biblia encontramos cómo Dios va dando testimonio, así como lo hizo de nuestro Señor Jesucristo cuando se bautizó. Después de que salió de las aguas del bautismo, dice la Escritura que se abrieron los cielos y una voz se escuchó y que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios mismo dando testimonio de la obediencia de su Hijo amado. Pero así como lo hizo con él, también encontramos en la Biblia que lo hizo de otras personas. Y de esta manera, ahora Dios testifica de Moisés, diciendo que él era el hombre más manso de toda la tierra. Moisés era muy manso, más que todos los hombres, pero ¿cómo aprendió mansedumbre? Si nos vamos al relato de la palabra de Dios, todo lo que es Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo lo que de alguna manera nos habla de Moisés, nos vamos a dar cuenta que Moisés aprendió mansedumbre sometido a grandes presiones. Vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12 dice la palabra de Dios. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí podemos encontrar en la Biblia el inicio, vamos a decir así, del trato de Dios con Moisés. Usted conoce la historia, cómo es que cuando él era un bebé, el rey de Egipto, el faraón, quiso matar a todos los niños hebreos y bueno, dio la orden de que se matara a todos los niños hebreos, pero la mamá de Moisés, con mucho amor y con mucha fe, buscó la manera de salvarle la vida a su hijo. Y dice la palabra de Dios que lo puso en un canastillo, envuelto en pañales, y lo puso a la orilla del río, precisamente un poquito arriba de donde salían las mujeres del palacio real a bañarse. Entonces la señora dejó ahí el canastillo, la corriente se llevó ese canasto y llegó a donde estaban precisamente las mujeres que habían salido del palacio del rey. Y allí estaba la hija de Faraón que vio el canastillo, vio el niño que estaba llorando y lo adoptó como suyo. Lo irónico, lo sorprendente es que esta mujer buscó una nodriza, una mujer que estuviera amamantando para que cuidara a ese bebé. Y llegó Moisés a ser criado por su propia madre. Sin embargo, Moisés se quedó en el palacio a ser educado como un rey, como un príncipe. Una instrucción mucho mayor a la que cualquier persona pudiera tener en ese tiempo. Una instrucción en letras, tal vez en filosofía, en ciencias, pero también en las artes de la guerra. Moisés fue educado como un príncipe, no como cualquier persona. Moisés no había sido educado para ser esclavo. Sin embargo, cuando llega a sus 40 años, que es el momento en que sucede esto que leímos en el versículo 11 y 12, él sale
Y él ya se identifica para estos días, ya se identifica como hebreo. Él sabe que no es egipcio. Él sabe que es hebreo. Y él tiene la visión de sacar a su pueblo de la esclavitud, de llevarlo fuera del país de Egipto. Sin embargo, como todos sabemos, aún no era el tiempo. Lo quiso hacer a su manera y mató al egipcio. Mató al egipcio, lo escondió. Al día siguiente encontró a dos hebreos peleando entre ellos y quiso poner paz, pero la Biblia nos muestra cómo es que uno de ellos le dijo, bueno, ¿acaso nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? Moisés había pensado que nadie lo veía, sin embargo, había testigos de su asesinato, así que se vio descubierto y dice la escritura que huyó y se fue a la tierra de Madián en el desierto. Allí en el desierto Moisés fue tratado por Dios de una manera muy especial. Porque después de ser el segundo, el segundo del rey o un probable heredero del reinado allí en Egipto, ahora Moisés viene a ser un totalmente desconocido. Una persona que viene a ser común en el desierto, un lugar tal vez de alejamiento, de mucho sol, pero un lugar también donde Dios va a tratar con él. La historia bíblica nos muestra cómo es que Moisés se quedó allí en Madián. Allí se casó, allí formó una familia, pero se quedó allí bastante tiempo. La Biblia nos dice que por lo menos 40 años se quedó allí en Madián. Allí, como dijimos antes, era totalmente desconocido, no tenía fama, ahí ya no tenía el respeto de la gente, allí en Madián no tenía autoridad como la tenía en Egipto, en Madián era una persona común. Se casó, sí, tuvo hijos también, pero vino a ser ahí en Madián una persona común. Y lo que yo veo aquí es que Dios estaba trabajando con su carácter. Seguramente al ser hijo o al ser criado como el hijo del rey, como un heredero al trono, seguramente Moisés tenía muchas cosas de que orgullecerse. Seguramente tenía tal vez que orgullecerse de la educación que él tuvo, de los maestros que él tuvo, de ese lugar tan especial donde él vivía, el palacio del faraón. Tal vez podía orgullecerse de los cientos de sirvientes que él tenía a su disposición o del ejército el cual podía él dirigir o mandar para ir a la conquista. Tenía muchas cosas de que orgullecerse, pero Dios empezó a tratar con él allí en el desierto de Madián. Le quitó todas aquellas cosas por las cuales él podía orgullecerse y lo llevó a un lugar donde nadie lo conocía, donde él venía a ser una persona común y corriente. 40 años en el desierto hicieron que Moisés tal vez perdiera la esperanza de que algún día iba a ser el libertador de Egipto. 40 años en el desierto hicieron que su autoestima bajara. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos cuando Dios se le aparece en la zarza. En una de esas ocasiones cuando él estaba cuidando ovejas, dice la escritura que vio una zarza que ardía y que no se consumía. Y le llamó la atención y quiso ver de qué se trataba. Y cuando se acercó, escuchó la voz de Dios que le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es un lugar santo. Y él obedeció, se quedó allí a escuchar a Dios, a tener ese trato con Dios tan especial. Sin embargo, cuando Dios le dice, vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo, Moisés le dice, pero soy tardo de habla. Esto no se menciona antes. Es como si 80 años antes de esta ocasión, Moisés no hubiera puesto atención a ese pequeño defecto que él tenía. Pero 40 años en el desierto hicieron que él pudiera ver sus defectos. Tal vez en sus momentos
de soledad, tal vez en sus momentos de estar pensando por qué llegó a estar en esa condición en el desierto después de haber estado en el palacio del rey. Tal vez en unos momentos de depresión, él llegó a pensar, bueno, no soy apto, no soy capaz, no tengo todo lo que se necesita para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Tal vez él llegó a mirar muchas veces más sus defectos que las virtudes que él tenía. Y podemos decir que todo eso era parte del trato de Dios. Sin embargo, creo que Moisés se fue al extremo, porque primero tenía muchas cosas de que orgullecerse. Después de 40 años en el desierto, ahora tiene muchas cosas que él ve como obstáculo para no cumplir el sueño o la visión de Dios. Él dice, no sé hablar. ¿Cómo voy a llegar con el faraón? ¿Cómo le voy a decir? Y Dios tiene que tratar con él y decirle, bueno, tú vas a ir, pero también te voy a poner a tu hermano. Él va a ser tu profeta, tú vas a ser como Dios para él. Y le dice, pero ¿cómo voy a llegar con el faraón? Y le voy a decir, es que mi Dios dice, y el faraón va a preguntar, ¿y quién es tu Dios? Y Dios se presenta con Moisés y le dice, yo soy, te envía. Y luego dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque él sigue poniendo peros y Dios le dice, bueno, ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara, tira tu vara y la vara se convierte en una serpiente. Y allí, una vez más, Dios lo afirma. Le dice, yo voy a ir contigo, yo voy a estar contigo, yo voy a hacer grandes señales, yo voy a quebrantar el corazón de Faraón, yo voy a poner a tu hermano como profeta, y yo voy a estar contigo y vas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. 40 años en que Dios estuvo tratando con él allí en el desierto, hizo que Moisés desechara el orgullo. Pero después encontramos cómo es que Moisés empieza ya el trato con el pueblo de Israel. Llega, como usted sabe, con Faraón, suelta las 10 plagas famosas que ya conocemos y logra sacar al pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés se encuentra con un pueblo orgulloso, con un pueblo quejumbroso, se topa con un pueblo duro de cerviz, con un pueblo ennegrecido, endurecido por todo el maltrato que ha llevado. Y ahora el nivel del trato de Dios con Moisés va hacia algo más grande, más alto, más fuerte. Apenas Moisés ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, apenas están llegando en su primer jornada a la orilla del Mar Rojo. Y todo Israel se pone a llorar y a decir, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Nos sacaste para venirnos a matar aquí. ¿Por qué? Porque al frente veían el Mar Rojo y atrás veían al ejército de Egipto que venía contra ellos. Se pusieron a llorar y a quejar ahí delante de Moisés. Moisés se tira de rodillas y empieza a orar. Y Dios le dice, ¿por qué oras? Levántate. ¿Qué tienes en la mano? No, golpea las aguas. Y las aguas se abrieron y pudieron pasar en seco. Vez tras vez el pueblo de Israel se quejaba delante de Dios y Moisés volvía a interceder por él. Hay una ocasión donde Dios le dice a Moisés, ya déjame matarlos a todos. Voy a acabar con este pueblo y te voy a dar un pueblo más sabio, más inteligente para que esté contigo. Y Moisés dice, no, Señor, no los mates. ¿Qué van a decir las naciones? Que tú los sacaste de la esclavitud para traerlo a este desierto y que no pudiste llevarlo a la tierra prometida. Y Dios dice, está bien, voy a seguir dejándolo contigo. Y Moisés intercede vez tras vez por su pueblo, por su nación, una y otra vez, hasta el punto en que es llamado el hombre más manso de toda la tierra. Sí, hermano y amigo, Moisés adquirió la mansedumbre en un trato duro con el Señor, en un trato muy, muy difícil.
que lo llevó a estar 40 años en el desierto después de haber estado 40 años en el palacio. Y no solamente 40 años solo en el desierto, sino que después Dios lo promovió y lo llevó a ser el libertador del pueblo hebreo, pero ahora lo pone al frente de un pueblo duro, de un pueblo rebelde y contradictor. Jesús es la mejor muestra que podemos tener de mansedumbre. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, cuando lo golpeaban, Él no respondía, no ofendía. Fíjese cómo lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que nuestro Señor Jesucristo, al igual que Moisés, son grandes ejemplos de mansedumbre. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él durante toda su vida mostró esa mansedumbre. Cuando andaba enseñando, cuando andaba predicando, lo vemos como la gente se le oponía, como los fariseos trataban de matarlo, como alguna vez dice la Escritura que lo llevaron a un despeñadero, pero gracias a Dios y al poder tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Él pudo salir ileso en aquella ocasión. Pero cuando lo atraparon para llevarlo a la cruz, la Escritura nos muestra cómo es que cuando Él padecía, no blasfemaba, no ofendía. Cuando la gente lo estaba maltratando, Él no respondía con los mismos maltratos. Así que nuestro Señor Jesucristo es la mayor muestra de mansedumbre que podemos encontrar en la Biblia. Pero todo esto nos lleva a pensar cómo o en qué situación te encuentras tú, hermano y amigo, que nos escuches o que nos ves en esta ocasión. ¿Qué dificultad estás pasando en tu vida? ¿Qué situación difícil estás pasando? Independientemente de la cuarentena y la pandemia, ¿qué situación difícil estás pasando? Tal vez una vez más te quedaste sin trabajo. Tal vez una vez más no tienes lo necesario para llevar a casa. No hay para darle los gustos a los niños, para sacar a pasear a la esposa, para tener un tiempo de convivencia o de refrigerio. No hay los recursos, no hay trabajo, o tal vez estás enfermo. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Te has puesto a pensar que muy probablemente eso que está pasando en tu vida tal vez sea un trato especial que Dios tiene contigo? Así como Dios trató con Moisés para formar su carácter y llevarlo a ser el hombre más manso de toda la tierra, ¿no te has puesto a pensar qué es lo que quiere Dios contigo? Tal vez Dios está trabajando con tu carácter. Tal vez Dios quiere quitar el orgullo que aún hay en ti y que te impide pedir un favor y que te impide humillarte para clamar, para pedir a Dios, para orar, para pedir su ayuda y su bendición. Tal vez Dios está tratando contigo para arrancar de tajo, de lo más profundo de tu corazón, aquello que te impide pedir perdón, restaurar una relación, buscar a Dios en intimidad todos los días, o sencillamente Dios está quitando de ti toda escoria, todo lo sucio, todo lo vano, para que a través de esa formación de carácter ahora tú puedas vivir una vida más tranquila, más pacífica. Tal vez eres agresivo, altanero, grosero, ofensor. Tal vez se te facilita golpear a otras personas o has golpeado a tu cónyuge. ¿No te has puesto a pensar que tal vez esta situación difícil que estás viviendo es un trato de Dios contigo? Amigo que me escuchas,
por sobre todas las cosas, en el Nuevo Testamento encontramos que Dios quiere trabajar con el carácter de cada uno de nosotros. Para Dios es más importante la clase de personas que somos que las grandes cosas que podamos hacer por Él. Para Dios es más importante cómo eres en casa, cómo eres con tus hijos, con tu esposa, cómo eres en tu trato con Dios, que lo que pudieras aparentar. Y Dios nos permite pasar por situaciones difíciles para purificar nuestro corazón, para arrancar de nosotros todo aquello que nos impide cumplir el propósito de Dios. Y probablemente esta situación negativa que estás viviendo sea parte de ese trato con Dios. Dios quiere formar en ti a la persona ideal para cumplir el propósito que Él tiene contigo. La Escritura nos dice que nosotros somos como la masa o como el barro en las manos del alfarero. Dios, como el buen alfarero, está trabajando con nuestras vidas. Él agarra la masa y la pone sobre la rueda y empieza a moldearnos como Él quiere. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el barro que un alfarero común trabaja a el barro que Dios, que nuestro Dios, está trabajando. La diferencia es que usted y yo, amigo que nos ve, nosotros somos barro vivo. Y Dios nos ha dado voluntad. Y muchas veces nosotros nos bajamos, siendo barro vivo, nos bajamos de la rueda. No queremos que Dios siga trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque nos duele. ¿Por qué? Porque es difícil. ¿Por qué? Porque así como Moisés pasó 40 años en el desierto para que Dios formara su carácter, para que Dios quitara su orgullo, a nosotros cuando Dios nos permite alguna situación difícil, sencillamente no nos parece bien. Y queremos quitarnos, bajarnos de la rueda y vivir nuestra vida como nosotros queremos. Si te has dado cuenta, amigo que me escuchas, que aún te falta o que te has bajado de la rueda, te invito a que en esta ocasión tomes la decisión de volver al Señor, de decirle: aquí estoy, sigue trabajando en mí, sigue obrando en mi corazón, sigue quitando lo que no te sirve, sigue formándome como tú quieres. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, en esta mañana he reconocido que tú estás trabajando con mi carácter, que hay aún muchas cosas en mí que no te agradan, que es necesario que someta mi temperamento, mi carácter a ti, porque tú quieres formar mansedumbre en mi vida. Hoy te pido, quita de mi vida el orgullo, quita de mi vida todo aquello que te estorba, Señor, y forma en mí al hombre manso que tú quieres, conforme a tu palabra y conforme a tus promesas. Señor, gracias, porque sé que me amas y me has dado esta oportunidad para ponerme a cuentas contigo. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, y los links los vas a encontrar en la descripción de este video. Muchas gracias por seguirnos. Que Dios te bendiga.